Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y está acompañándonos Iván. Bienvenidos al programa. Hola Bárbara, un saludo muy especial para ti y para todos y todas las personas que nos escuchan por Divox Radio en la mañana de hoy. Genial, buenísimo tenerte hoy día con nosotros y nosotras, toda la audiencia que nos está acompañando. Y para partir conversando, algo que le digo a todos los invitados es, bueno, el programa se llama Exploradores de Futuros y los invitamos justamente porque de algún campo de acción, desde lo que ustedes hacen, están explorando el futuro. Entonces, antes de meternos en ese espacio, preguntarte, ¿qué es el futuro para ti? ¿Cómo lo entiendes tú desde tus experiencias? Bueno, el futuro, como han dicho algunos escritores, es como ese país desconocido, ¿no? Allí en donde ponemos nuestras esperanzas, los sueños. Quizás muy importante entender que, bueno, el futuro es también eso que nosotros vamos a ir labrando con nuestros esfuerzos y las decisiones en el presente, ¿no? Y tal vez lo que tiene más sentido pensar es que lo que tenemos hoy es el presente de nuestro futuro. Entonces, creo que cuando hablamos del futuro es importante pensar en que lo que tenemos hoy es en ese presente, esas decisiones que van construyendo y tejiendo como una línea que nos va a llevar a uno u otro futuro, y por eso es que es tan importante imaginar un buen futuro para poder tomar buenas decisiones en el presente, o por lo menos unas decisiones que nos lleven a ese futuro que queremos, que soñamos o que imaginamos. Ay, buenísimo. Gracias ahí por esa reflexión. ¿Y qué fue lo que te hizo en tu vida llegar a la disciplina que estudia el futuro? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Pues Bárbara, yo creo que, pues no sé si suene un poco extraño, pero quizás algunos de los acompañantes de nuestra audiencia lo puedan entender también muy bien. Y es que a veces hay temas que como que te escogen a ti, ¿no? Como que uno explora por varias partes, y bueno, resulta que este tema de los estudios de futuro, de la prospectiva, cada vez se me presentaba más, se me aparecía más, y empezó a irme pues muy bien, y finalmente como que entendí que había algo, una conexión con este tema importante, y también un gusto porque a veces pensamos si la acción que estamos haciendo en el presente es una buena acción, es una acción justa, válida, y la verdad es que uno solo se puede hacer suficientemente responsable de sus acciones si esas acciones eventualmente van a llevar a un buen camino, a un buen destino. Entonces, pues me he sentido muy contento que por el lado de la estrategia, por el lado de otros campos como disciplinares, siempre terminaba como en el futuro, y luego pues muy contento de poder como trabajar en estos temas que sobre todo en los países latinoamericanos todavía tenemos como una deuda tan grande con sanar las heridas del pasado, y creo que es de la mayor importancia que pensemos también en el futuro. Ay, buenísimo, perfecto. Y justamente a propósito de esta reflexión que hace relacionada con nuestros países y tu experiencia en lo que es la perspectiva, me ha pasado a escuchar que como una creencia de que la perspectiva necesita de muchos recursos, por lo que es como para grandes corporaciones o países desarrollados, llámese Singapur, Dinamarca. ¿Es posible desde tu perspectiva aplicar la perspectiva a contextos más locales en Latinoamérica y rurales incluso? Pues esta es una gran pregunta, Bárbara, y me encanta que tengamos chance de conversar sobre ella. Pues la verdad es que la perspectiva incluso la hacemos individualmente todos nosotros cada día. Y es que estamos pensando, bueno, ¿y qué vendrá el futuro? En alguna conversación con la pareja pensamos, y si le digo esto, ¿qué me podría decir? Es decir, todo el tiempo estamos construyendo
nuestra posibilidad de tener un mejor futuro. Y claro, pues si hacemos ejercicios participativos, consultas, preguntas, queremos tener una gran comunidad de participantes apoyando, informándonos sobre lo que perciben que son los temas claves para el futuro, pues se hace muy costoso y por supuesto que uno puede tener unas herramientas más sofisticadas y unos análisis que puedan llevar a ser mucho más precisos. Pero la verdad es que más allá de cuál es la sofisticación del usuario y de la técnica, lo que sí creo que es muy importante que pensemos es que eso de tratar de entender cuáles son los temas claves y cómo esos temas interactúan entre ellos, cómo nos llevan a escenarios de futuro y cómo sobre todo podemos construir entre nosotros procesos de coordinación para lograr esas intenciones positivas o esos escenarios deseados en el futuro, pues creo que esto es sobre todo voluntad, ganas, y aunque no hagamos un ejercicio perfecto, pero es mejor hacer algunos ejercicios que pueden no ser muy costosos, que pueden ser más de la voluntad de los participantes y que nos van enseñando a entender y a pensar sobre cuál podría ser nuestro futuro. Mirar el futuro es en esencia un ejercicio de aprendizaje. No solo aprendemos del pasado, sino que aprendemos también de imaginarnos lo que quisiéramos para el futuro. Está buenísimo. Y me gustaría explorar un poquito más eso último que nos dices, como no solo aprendemos del pasado, sino que también podemos aprender desde el futuro, que es algo que hemos intentado ir resaltando en el programa, justamente para abrir la perspectiva de cómo explorar el futuro nos sirve en el presente, no es estar como desconectado del presente, sino justamente lo contrario, estar muy conectado con el presente. Entonces, en esa línea, como preguntarte un poco de qué manera podemos aprender del futuro a propósito de lo que nos mencionas. Bueno, cuando aprendemos del pasado, lo que hacemos es que hemos tenido cosas que nos pasan, ¿no? Y decimos, bueno, ojalá para la próxima que no nos pase, si nos ha ido mal, que no nos pase igual, y si nos ha ido bien, pues esto entra como en el repositorio de buenas ideas y de experiencias que aprendemos. También cuando miramos hacia el futuro, entonces vemos que, por ejemplo, y esto pasa mucho en los ejercicios prospectivos, eh, no tiene mucho sentido el bienestar económico o el desarrollo económico sin, por ejemplo, tener asociado el desarrollo social o la temática ambiental. Entonces, cuando vemos en los diferentes escenarios que tenemos que, digamos, avanzar en diferentes temas para lograr, por decir algo, un desarrollo más sostenible, pues eso nos enseña sobre la base de ese futuro a tener una mayor responsabilidad sobre las acciones del presente. Entonces, cada vez que nos asomamos a ver escenarios de futuro, algo entendemos, algo nuevo, ese ejercicio de tratar de mirar allí nos da algo, una información nueva nos da y nos enriquece para tomar las decisiones en el presente y aprendemos también del presente. No solo aprendemos del pasado, sino que además aprendemos de imaginarnos qué puede pasar en el futuro. Buenísimo, genial ahí esa aclaración para las personas que nos escuchan. Y a propósito de lo que estamos hablando antes, de esto del contexto más local, llámese Latinoamérica, y rural, considerando la geografía de nuestros países, ¿de qué manera crees que podríamos potenciar estos modelos mentales o paradigmas que nos permiten explorar el futuro y justamente aprender del futuro en estos contextos más locales? Pues Bárbara, esta pregunta creo que es la pregunta, porque tenemos en nuestros países en América Latina muchas heridas del pasado, ¿no? Todavía estamos sanando de procesos de violencia, digamos, temas que todavía siguen muy vivos en la historia y en la cultura de muchos de nuestros pueblos.
Y cuando pensamos en sector agropecuario, por ejemplo, uno se sorprende al darse cuenta que el 90% de los alimentos en el mundo son producidos por economías familiares. Si uno mira países como Colombia, el 70% de los productores son pequeños productores de economías familiares. Si uno mira un país como Perú, pueden ser más del 90%. Y en general en el mundo los alimentos son producidos por pequeñas unidades familiares, no solo en América Latina. Entonces, cuando pensamos sobre los temas de lo rural y lo urbano, pues empezamos a vislumbrar que entender esos procesos de desarrollo local y territorial y avanzar no solamente hacia ese desarrollo de los territorios, sino hacia un mejor vivir para estas comunidades, pues se convierte en una meta central y esto nos trae muchos, digamos, retos novedosos. Y es que cada vez lo rural y lo urbano se van entretejiendo más. Con las nuevas tecnologías, con de información, de logística, la pandemia también ha llevado a que haya un tejido más cercano entre lo rural y lo urbano para consolidar sistemas agroalimentarios. Y en ese sentido, pues cada vez van cobrando más relevancia los procesos de apropiación cultural y de identidad de los territorios, en donde a la final cada vez que consumimos un producto que viene de esos territorios, pues estamos llevándonos un pedacito de ese territorio al paladar, un pedacito de esa experiencia, de esa cultura y de esa historia, pues a nuestra vivencia cotidiana. Entonces, pues creo que el tema, y en la Unión Europea, por ejemplo, es un tema ya muy importante, es cómo construimos procesos de gobernanza anticipatoria, cómo articulamos los diferentes esfuerzos de los actores en territorios y comunidades, pero ya no para sanar las heridas del pasado, sino para construir ese futuro y ese buen vivir que queremos en los próximos años. Perfecto, buenísimo ahí esa reflexión. Y yendo un poco a referentes que quizás ahora tú nombraste la Unión Europea, pero dentro de tu investigación y exploración, ¿qué organizaciones, países te han llamado la atención de cómo aplican esto que tú nos mencionas? Bueno, pues quizás valdría la pena decir tres cosas. Uno es que nosotros en América Latina todavía, y bueno, por muy diferentes razones, todavía somos un tanto miradores del corto plazo, ¿no? De la oportunidad o del negocio en el corto plazo. Y pues no está mal, y obviamente que es nuestra cultura y además nos encanta, ya hay un poco de esa viveza, de esa inteligencia para tomar oportunidades, pero creo que también tenemos que desarrollar mucho pensamiento de más largo plazo, ¿no? Y es que no sea que el futuro nos sorprenda, sino que nosotros vamos tratando de construirnos nuestro propio futuro. En eso hay experiencias de ministerios, de organismos, de universidades, en Japón, en Europa, en algunos países como Suecia, en fin, que son experiencias muy bonitas. También procesos de paz como el de Sudáfrica. Entonces, hay experiencias muy bonitas que podemos conocer y aprender. Lo otro es que hay organismos y, digamos, organizaciones como la Federación Mundial de Estudios de Futuro, como la Organización Prospectiva. Bueno, en muchos países hay también organismos e instituciones que buscan hacer de la prospectiva una herramienta que enriquezca la posibilidad de tomar decisiones en el presente, el Centro de Estudios Prospectivos en Argentina, en fin. Entonces, digamos, hay una gran cantidad de personas que están buscando que la prospectiva sea una herramienta más allí en la caja para ayudarnos a concertar y cooperar entre nosotros mismos.
Y bueno, a nivel de la literatura, pues es que desde los años 50 y 60 todos estos temas han venido creciendo mucho. Y pues no podríamos dejar de reconocer la importancia del profesor Michel Godet, de algunos prospectivistas muy importantes en Sudamérica. Y bueno, eh, cada vez van surgiendo también nuevos nombres, nuevos académicos, nuevos trabajos, y es un campo que está muy vivo y es muy fértil y pues, por supuesto, invitar a nuestra audiencia si está interesada que se anime a desarrollar, a explorar. Hay desde cosas sumamente prácticas hasta estudios de alto nivel teórico, pero todos ellos muy preocupados por ese, digamos, esa bella experiencia de pensar cómo construirnos un mejor futuro para todos. Genial. Y gracias por esos nombres y lugares donde también la audiencia puede explorar aprendizajes y generar una mayor inmersión en lo que es la perspectiva tanto en Latinoamérica como en el mundo. Te voy a invitar a que vayamos a una pequeña pausa musical y luego continuemos explorando ahí lo que nos estás contando. Gracias, Bárbara. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.